¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Historias Extra, edición especial Venezuela. Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, es un país situado en América del Sur con gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. El país tiene una biodiversidad muy alta y ocupa el 7º lugar en la lista mundial de naciones con mayor cantidad de especies. Existen hábitats que van desde las montañas de los Andes en el occidente hasta la selva tropical de la cuenca del Amazonas en el sur, a través de extensas planicies en los llanos y las costas del Caribe y el delta del río Orinoco en el oriente. El petróleo fue descubierto a principios del siglo XX y en la actualidad Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y ha sido uno de los principales exportadores mundiales de este. En el gobierno de Hugo Chávez, políticas populistas de bienestar social impulsaron la economía venezolana durante los primeros años, aumentando el gasto social, temporalmente reduciendo la desigualdad económica y la pobreza. Años más tarde, en su propia administración, se volverían inadecuadas, ya que sus excesos son ampliamente acusados de desestabilizar la economía de la nación. Dicha desestabilización provocó una crisis en Venezuela, llevando a la hiperinflación, la depresión económica, escasez de productos básicos y aumento drástico del desempleo, la pobreza, las enfermedades de mortalidad infantil, la malnutrición, el crimen organizado y la corrupción a todo nivel, desde la administración pública y a todas las instituciones. A finales del 2017, las agencias de calificación crediticia declararon a Venezuela en mora con los pagos de la deuda. Bien gobernada, Venezuela podría ser una de las economías más estables de América Latina. Sin embargo, la mala administración de las dos últimas administraciones en 20 años han acabado con la estabilidad del país. Millones de venezolanos en busca de mejores condiciones han abandonado el país. La crisis sociopolítica en Venezuela ha generado hambre, dolor, muerte y la desintegración de la familia. Expertos en análisis político y social, emigrantes y representantes del país del sur nos acompañan en Historias Extra, edición Venezuela. Le invito para que se quede con nosotros a lo largo de estos 60 minutos porque tenemos mucho que compartir en esta oportunidad sobre el tema de Venezuela. Nos acompaña un ya conocido por todos, el señor Alejandro Barahona, es analista político. Bienvenido, don Alejandro, gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también el periodista venezolano Luis Gerardo Rodríguez. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a sacarle mucho provecho y vamos a educar además a la población sobre el tema de Venezuela. Pero de inmediato vamos a conocer los siguientes detalles. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Mide 1,90 m. De chofer de autobús a político, diplomático y dirigente sindical. Ejerció como ministro de Relaciones Exteriores entre los años 2006 y 2012. Vicepresidente de la República del 2012 al 2013. Bajo este cargo asumió las funciones administrativas y económicas de Venezuela durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Tras la victoria electoral en el año 2012, el delicado estado de salud de Chávez le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero, como lo ordena el artículo 231 de la Constitución. Sin embargo, Chávez siguió en el cargo hasta su fallecimiento ocurrido el 5 de marzo del año 2013. Nicolás Maduro es presidente de la República Bolivariana de Venezuela entre el año 2013 y 2019.
La última elección pretendía que el gobernante ocupara el cargo hasta el año 2025. Este último periodo sin reconocimiento de la Unión Europea, incluyendo naciones no comunitarias pero con fuertes lazos. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima, Jamaica, Bahamas, Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Japón, Israel, Australia y la mayoría de países de América Latina, excepto México, dejaron de reconocerle. Desde su elección como presidente, Maduro ha gobernado Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo desde el 19 de noviembre del año 2013 y de manera poco transparente desde el año 2017. Entre los periodos de Chávez y Maduro, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política, con un aumento de la delincuencia, la inflación, la pobreza, la emigración y el hambre. La escasez en el país del sur y la disminución de la calidad de vida se tradujo en la aparición de protestas en todo el país a partir de abril del 2014, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro, fenómeno social que consolidó la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del año 2015 y el inicio de un proceso para renovar el mandato de Maduro a través de referéndum, aunque Maduro concentra el poder político a través de otros órganos, tales como el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral y las Fuerzas Armadas. A nivel internacional, Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como dictador, sobre todo después de la suspensión del movimiento para renovar el mandato a finales del 2016, para sumar fuerza a la crisis institucional y siguiendo el orden de Nicolás Maduro. El 29 de marzo del año 2017, el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro fue reelegido por un periodo adicional de 6 años en las elecciones presidenciales del 2018. El 10 de enero del 2019, minutos después de que Nicolás Maduro presentara su juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para el periodo presidencial entre el 2019 y el 2025, la Organización de los Estados Americanos, en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, aprobó una resolución en la que se declara ilegítimo a Maduro como presidente de Venezuela, instando a este que se convocaran nuevas elecciones. Bueno, eso es parte del recuento, iniciando justamente por Hugo Chávez y hasta la fecha, y que es además lo que tiene la comunidad internacional molesta y dándole su apoyo a Juan Guaidó. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar por la parte política. Don Alejandro, ¿qué pasó en Venezuela desde su óptica? Bueno, pasaron muchas cosas, Alexis. Creo que Venezuela es un perfecto ejemplo de todo lo que no hay que hacer, no solo en materia política, sino también en materia económica. Creo que un país con el potencial de crecimiento y desarrollo, verlo hoy sumido en esta crisis simplemente cuesta trabajo. Y máxime cuando tenemos que explicarlo a partir de razones políticas, porque en buena parte la economía se explica a partir de decisiones políticas, política económica, política social, etc. Y en el caso de Venezuela creo que hubo un conjunto de decisiones en términos de un proyecto que ya a estas alturas está superado alrededor del mundo. Y un proyecto que arrancó con un corte bolivariano, que era una especie de nacionalismo, pero también desde otra perspectiva, también con tintes populistas, que no terminó de cuajar y después tuvo una transformación hacia el socialismo, citaron del siglo XXI. Pero lo cierto es que el problema principal de Venezuela es que no tiene un proyecto político, y entonces lo que ha hecho es básicamente ir empobreciendo todo el proceso, no solamente en términos económicos, sino también democráticos, en materia también de derechos humanos. Y esto hoy día es una pena para el país que tiene las mayores reservas de petróleo, pero no solo petróleo, tiene oro, tiene hierro, tiene diamantes, pero no solamente desde el punto de vista mineral, tiene un potencial agrícola, de turismo, y por supuesto que hablar también de su gente, que es el capital humano principal que tiene un país.
Pero ciertamente todo eso no sirve de nada si no hay un proyecto que encauce todo ese potencial en términos de desarrollo. Y quizás por un lado, bendición de Venezuela siendo un país tan rico mineralmente, por el otro lado también es una maldición desde el punto de vista que no se diversificó la economía y que se quiso imponer un proyecto que yo creo que no es un proyecto venezolano, creo que es un proyecto cubano, que se ha exportado a Venezuela y, ¿por qué no decirlo también? Y que además no funcionó en Cuba, porque si en 60 años hay un 90% de pobreza en Cuba, ¿cómo llevar este modelo a otro país? Bueno, y no solamente a Cuba, Nicaragua también podríamos hoy día plantearlo como parte de esa exportación ideológica que hay, pero en el cual, en el fondo creo yo que más allá de solamente el tema pobreza, riqueza, tenemos que verlo desde el punto de vista de desarrollo y derechos humanos. Y eso es un tema que ha quedado patente en el caso venezolano, que ha sido un retroceso, diría yo, no simplemente a un punto antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, sino yo diría bastante más atrás. Y en el caso venezolano eso duele, para poder simplemente ilustrarlo a partir de más de 3.3 millones de venezolanos que han tenido que emigrar hacia otros países, inclusive a nuestro país. Y eso grafica de manera, digamos, grotesca el que un modelo tenga que expulsar a su gente con el solo objetivo de sobrevivir. Don Luis Gerardo, no voy a preguntar su edad, pero usted y yo somos contemporáneos, no la diga entonces. ¿Usted recuerda a la Venezuela de hace 20 años para atrás? Totalmente. Hablemos de esa Venezuela de hace 20 años para atrás, ¿cómo era? Era una Venezuela de hermandad, había mucha abundancia, había unión. En la era de antes de que llegara el socialismo, en Venezuela existían partidos políticos y no había es como Costa Rica, era partidista, Venezuela era partidista, los verdes, los blancos y todo era hermano, se hacían romerías en una avenida muy importante, lo recuerdo de niño y no tan niño, la avenida México, por cierto, lleva el nombre de México, y las calles de esta calle la tenías llena de una tolda política y esta calle de otra tolda política, y cuando tú ibas y cuando te encontrabas en el metro, hermano, te saludabas con toda la humildad y todo el cariño del mundo y eras jocoso más que todo, es como el béisbol, como nuestro béisbol, los eternos rivales, hay equipos que son eternos rivales, como acá la Liga y el Saprissa. En Venezuela hay dos equipos de béisbol que son muy famosos, igual, bromeas con tus contrincantes en vez de esta torta que se volteó en el socialismo donde ahora las personas simplemente desunió al país, ¿okay? Se marcó de una manera, si eres rojo, si eres opositor, el opositor hoy día en Venezuela es tildado como traidor a la patria. Probablemente ya aquí este programa lo vean mañana alguien del Estado y diga, ese es un traidor. Vengo a un medio de comunicación en Venezuela, el medio de comunicación más importante, el único medio libre e independiente que queda en el país, al cual acaban de cerrar la rotativa ahorita en el mes de noviembre. Entonces, quizás al verlo acá uno dirán, ese es un traidor que está en Costa Rica ya con una maleta de dólares, ¿no? Y no saben qué hay detrás de un migrante como yo y como todos mis amigos que han tenido o familiares. Porque desunió el comunismo desunió las familias. Hay familias, la ruptura familiar ha sido algo que no te puedo describir. Hay familias que de miembros de 6, 4 están fuera del país. En mi casa somos 5 hermanos. De los 5 hermanos, 2 estamos fuera del país. Uno está a punto de irse ahora en este momento. Ha sido muy difícil, hermano. Porque nosotros tratábamos buscando en un debate de buscarle el nombre a ¿por qué la desunión? Porque donde ponen la mano lo dañan. Dañaron, el socialismo dañó las vías públicas, el transporte público, todas las riquezas, como decía el licenciado, todas las riquezas del país se han ido, la empresa de luz, la empresa de gas, la empresa la empresa telefónica, todo fue privatizado, era privado anteriormente y ahora lo han nacionalizado, haciendo un bien social, supuesto bien social, y lo que han hecho es, nosotros decimos los venezolanos, donde el socialismo pone la mano, lo destruye, desde la compañía del ferry hasta el transporte público, todo, absolutamente todo donde han puesto la mano, lo han dañado, que nosotros al ver una cadena presidencial o al escuchar una noticia que tal empresa fue expropiada, unas expropiaciones desde terrenos hasta empresas privadas, se metieron con el sector privado. Yo pienso que se anotaron mal porque
no puedes nacionalizar todo un país, no todo un país puede depender del Estado. Yo creo mucho en la empresa, en la inversión privada. Genera empleo, tenemos unas cantidades de beneficios que hoy día se ven mermados con la hiperinflación. Esto ha conllevado las políticas económicas que han tomado el socialismo, ha llevado al país a una hiperinflación desmedida. Todos los días mis amigos ticos, mis compañeros me preguntan, Luis, ¿cuánto equivale, cuál es la conversión del dólar versus el colón versus el bolívar? ¿Qué validez tiene el bolívar? A la moneda le han quitado, en los últimos 8 años le han quitado 8 ceros a la moneda. 3 ceros le quitó Hugo Chávez y 5 le acaba de quitar Nicolás Maduro en el 2018. Entonces, cuando alguien me pregunta, Luis, ¿cuánto cuesta? Cuando me preguntan, ¿cómo es la conversión? ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? Ayer me decía un amigo que iba a echar gasolina y no pagaba, prácticamente. ¿Ves? Para que tengan una idea, pero un agua mineral te cuesta 3, 4, 5 dólares un agua mineral, al cambio. Entonces, el acceso a la canasta básica en Venezuela era un país de mucha abundancia, muchísima abundancia. En la época de los 80, los 90, era un país que tú ibas al mercado y te dabas el lujo de ir con 2 carros, con 2 carritos a la caja. Hoy día ahora me explicaban, hay productos, pero a precios exorbitantes. Cuando haces la conversión del salario mínimo que está equiparado a 5 dólares, entonces vas a comprar un pollo y te cuesta 15 dólares, para que más o menos tengan una idea de cómo es el proceso económico, la hiperinflación, cómo ha acabado. Entonces, cómo ha armado 2 personas que vivan de salarios mínimos. Aquí alguien me dice, ¿en Costa Rica pueden vivir 2 personas con salario mínimo? Sí, en cualquier país de Centroamérica 2 personas pueden vivir con 2 salarios mínimos. En Venezuela no, en Venezuela 2 salarios mínimos no vives. Tengo familiares, desde familiares hasta amigos, conocidos, vecinos, gente que tienen que vivir de la remesa. Cuando hablamos de migración, de migrantes y demás, aquí en Costa Rica afortunadamente nos ha ido bien y vemos este fenómeno muy lejano. Y a todos les pasa y a los ticos no. Y nunca nos va a pasar porque eso es lo que creemos. Y de esto nadie se salva. ¿En algún momento te pasó por la cabeza dejar tu país? No, nunca pensé que esto pudiera pasar. De hecho, fue una decisión familiar. Mi esposa, mi hijo y yo tomamos la decisión en un momento determinado, gracias a una persona que le tengo mucho cariño, un aprecio grandísimo, un jefe que he tenido que ha sido muy importante, me alertó, mira, esto como que se adelantó al futuro un poco y dijo, mira, muchachos, aquí no hay nada que hacer. Tenemos que buscar la forma de cómo, si tienen la posibilidad de cómo irse, háganlo, porque esto se va a poner cada día peor. Y efectivamente no se equivocó. Yo me vine cuando un dólar costaba 6 bolívares en el dólar oficial y el paralelo costaba 60. Hoy día el dólar te cuesta 3.000 bolívares. 3.000 bolívares, pero ponle los otros 8 ceros, $1. Entonces, para que tengas una idea. Entonces tuvimos la oportunidad, fue una decisión familiar muy difícil, abandonar mi tierra, a mi madre, a mi padre, que no te puedo decir, los extraño. Tengo 4 años que no lo veo, por ejemplo, gracias a la dictadura. En todos sus aspectos, no el aspecto económico, porque hasta para acreditar un pasaporte, sacar un pasaporte, hay un procedimiento que es un tema que podemos durar aquí toda la noche conversando, de cómo acceder a un pasaporte no inmaterial y al mercado negro para acceder a un pasaporte. Eso es lo que no me permitió tener, por lo menos en mi caso, a mis viejos aquí. ¿Entiendes? Alejandro, ¿quién aprende de esta situación tan dura? ¿Venezuela, América Latina, el mundo? Todos, Alexis, todos tenemos mucho que aprender del caso venezolano, porque Luis mencionaba algo que me parece que es digno de recoger, y es el tema de cuando un país se divide por ideologías, en este caso, ¿verdad? Totalmente. Y donde entonces de un lado están los buenos, los malos, los patriotas, los traidores, etcétera. Cuando un país lo que tiene que hacer para avanzar, tiene que trabajar unido, y para eso tiene que tener una meta, o tiene que tener una serie de metas en cada sector muy claros. En el caso de Venezuela, ¿cuál es esa meta? El socialismo del siglo XXI, ¿eso qué es? ¿Verdad? Un fracaso. Bueno, ciertamente no se ilustra a partir del desarrollo y el progreso. Y el otro elemento importante es cuando esa polarización lleva a abandonar el camino de la democracia.
se ha escuchado muchísimo en los últimos meses y el año la autodeterminación de los venezolanos. Bueno, la autodeterminación de cualquier pueblo se basa fundamentalmente en las elecciones libres, transparentes y observadas a nivel internacional. Por eso es tan importante lo que el resto de los países hacen en términos de participar en los procesos electorales. Costa Rica y Uruguay son las democracias plenas de América Latina. Y los dos países, cuando van a elecciones, sean municipales o nacionales, tienen una cantidad de observadores internacionales importantes, no porque sea un riesgo lo que pase acá, sino porque hay elecciones aprendidas para efectivamente o a partir del modelo costarricense. Entonces, si las democracias más plenas son las más observadas, las que están en desarrollo o los regímenes autoritarios todavía deberían estarlo más, entendiendo que los países más desarrollados en toda su amplitud son no solamente los más transparentes en esa lógica, sino los más abiertos al mundo. Y eso me lleva al otro punto. En el caso de Venezuela, la crisis se profundizó dramáticamente a partir de dos fenómenos que Luis apuntaba, o que apuntó Luis, uno de ellos, voy a sumar el otro. Uno es el tema de la nacionalización de las empresas, ¿verdad? Diría yo, porque no solamente las nacionales, también las internacionales establecidas en el país. Y el otro tiene que ser con haberse cerrado al mundo, ¿verdad? Haberle dado la espalda al mundo. Ningún país hoy día en una lógica de interconexión y interdependencia puede prosperar cerrando sus fronteras, dándole la espalda al resto de los países. O sea, hoy día los países tienen que fundamentarse a partir de una realidad que es esa interconexión. Y eso obliga no solamente en términos económicos, también políticos, sociales. Entonces, esos aspectos creo que son aspectos que nos dejan como país lecciones importantes. Cuando usted habla con la comunidad venezolana en nuestro país, dice, vemos en Costa Rica mucho lo que tenía Venezuela hace 20, 30 años. Muy bien, pero eso no es gratis. Eso implica también una serie de cuidados que tiene que tener el país para lograr no solo mantenerlos, sino irlos incrementando. Y cuidado con el tema de la polarización, porque un país que realmente logra convivir es aquel en el que todas las ideas y todas las propuestas no solamente son toleradas, son incorporadas, y no al contrario, donde se divide y se polariza. Yo les quiero agradecer el que ustedes nos hayan acompañado. Se nos hace corto el tiempo porque tenemos mucho de qué hablar, pero quiero rescatar algo que bien señaló Luis con la historia que le vamos a presentar. Le voy a mostrar la historia de Luciana. Una niña, debo decirlo, de 18 años. Se casa en Venezuela, queda embarazada y usted probablemente diga, pero ¿cómo embarazada? Señores, ahí no hay condones y no hay anticonceptivos. Es que esa es la realidad de ese país. Queda embarazada y ella sabe que el futuro de su hijo en Venezuela no sería para nada alentador. Decide venirse sola a Costa Rica. Pero usted sabe que pasar una frontera embarazada y a punto de dar a luz es muy complicado. Y ella, por amor a su hijo, debió fajarse para que nadie se diera cuenta que ella venía embarazada. La pregunta es que yo le hago a usted, señora, hoy, esta noche, es ¿qué estaría dispuesta a hacer usted por su hijo, por su hija? Señor, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted por su familia? Esta es la historia de Luciana. No hay que comer, no hay nada, o sea, no hay que comer, no hay medicinas, no hay insumos. O sea, la gente realmente no lo cree, pero sí es así. Es difícil, ¿sí me entiende? Porque quizás uno necesite algo y no puede. E incluso me vine porque el bebé necesitaba, o sea, para que el bebé naciera, yo tenía que llevar el agua al hospital para que el bebé naciera. O sea, tenía que llevar todas las cosas que iban a utilizar y imagínense, eso iba a salir súper caro, súper costoso y no teníamos de dónde sacar el dinero para
sacar dinero del banco nos teníamos que ir caminando hacia el centro, porque no hay medios de transporte. O sea, es difícil porque la gente no lo cree, pero sí es así. O sea, no hay nada. Primero comenzaron saqueándolos porque... Exacto. Y ya no quedan, donde yo vivo quedan como 3, sin decirle mentira, o sea, quedan como 3 supermercados y no es que tienen de todo. O sea, tienen muy poco y súper costoso. Hay unas bodegas en ciertas partes que tienen de todo, pero en un costo súper elevado. Las personas que están en Venezuela, que no tengan a alguien que le envíe, no sobrevive. Que no tengan a alguien en el extranjero que le envíe, no sobrevive. En los policías en los que uno menos confía. Porque ellos mismos son los que nos roban, los policías. Sí, o sea, uno no puede, o sea, se ponen de acuerdo con los ladrones y si uno hace una denuncia, ellos le dicen a los ladrones y ahí nos caen. O sea, cuando yo tenía como 6 años no estaba tan mal la cosa, nosotros viajábamos y así, ahí mismo en Venezuela, pero después ya como desde 2010, 2009 ya todo se vino todo abajo. O sea, mi papá lo botaron del trabajo en el 2000 porque él firmó y reafirmó en contra de Hugo Chávez y no lo contrataron más nunca en una empresa petrolera, más nunca, o sea, desde el 2000. Usted ha visto tantos muertos que han habido por las manifestaciones, ni cosas en las redes sociales, así. Personas que trabajan en empresas públicas no pueden hacer comentarios acerca de la política en ninguna red social, porque los despiden y les hacen la vida, o sea, de que no consigan trabajo de ninguna manera. De verdad que ya se acabe esto y que se vayan ellos de ahí, porque no es solo Nicolás Maduro, es su gente. Y todavía hay gente, me disculpa, ignorante que los apoya. O sea, y están mal y los siguen apoyando. O sea, es algo ilógico. Yo de verdad quisiera que mi familia, mis abuelos, conocieran al bebé, pero... Bueno, estremecedora la verdad que sí, la historia de Luciana. Por un asunto de tiempo no la podemos poner toda, y porque también el objetivo de este programa especial no es poner a nadie a llorar, sino ponerlo a usted a pensar y que conozca lo que está ocurriendo en Venezuela. Por cierto, en pantalla está apareciendo el número de teléfono donde usted puede llevar a Luciana, donde usted puede ayudar a Luciana, porque además ese bebé hermoso es costarricense, se llama Luciano, y la verdad que no tiene ni cuna, debo decirle. Así que si usted por ahí le sobra una cunita, va a ser bienvenida, va a ver que sí. Y de antemano el agradecimiento para usted que pueda colaborar con el caso de Luciana. Don Daniel, ya conocido por todos. Doña Joana, ya también nos había acompañado acá en Grupo Extra. Bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos anteriormente tanto la historia de don Luis, que, bueno, es venezolano y que hace poco llegó a Costa Rica. Ustedes dos venezolanos además, usted microempresaria. Correcto. Don Daniel, un economista de los buenos, de los que nos hacía falta además aquí en Costa Rica para entender bien, porque los economistas ticos son muy cerrados. Le vino a poner como saborcito venezolano al asunto en Costa Rica. Don Daniel, empezamos por usted. ¿Qué pasa en Venezuela al día de hoy? Es difícil decir qué pasa en Venezuela si no entendemos qué fue lo que sucedió en el año 98. En el año 98, la retórica frase del cambio hizo el cambio. Hizo el cambio en el cual un señor sale absuelto de una cárcel, fue el señor Hugo Chávez, con una tendencia populista. Por supuesto, prometía el cambio. Y el cambio era hablar con los más poderosos y decirles que él tenía la fórmula para poder sacar a Venezuela de una gran corrupción, de una gran, digamos,
ponerle el pie a las clases sociales más bajas. Y bueno, por ahí fue ese discurso populista que sí, definitivamente cambió. Y cambió para mal. Y convenció a muchos, además. Y convenció a muchos. Y hay que estar claro de que él llegó democráticamente allá donde llegó. Y llegó democráticamente. Ese es el punto que quiero rescatar. Porque nadie está exento de este fenómeno que hoy se está dando en Venezuela. Incluso las democracias más longevas, como en el caso de la nuestra. No estamos exentos de que un hecho como el de Venezuela nos ocurra a nosotros. Es que, Alexis, en ese momento había una gran parte de la población que estaba resentida. Tenemos que recordar que la pirámide poblacional de Venezuela, en ese caso, es una pirámide donde más del 70% es vulnerable, es pobre o en pobreza extrema. Y lamentablemente estos cantos de sirena sí llegaron a esa población muy vulnerable y lo eligieron democráticamente. Y aquí cualquier persona que diga lo contrario está equivocada. Sí, él llegó democráticamente y ganó muchos procesos electorales democráticamente, eso no se le puede negar. Lo que pasa es que tú también vas ganando porque hay gente que tuvo la oportunidad, unos antes, otros después, de emigrar, de salir, de poder tener ese olfato, de saber de que las cosas se iban poniendo muy malas y que unos tomaron la decisión de hacerlo recientemente, otros lo hicieron 2 años después y otros prácticamente tuvieron que esperar 15 años para o abrir los ojos o sencillamente salir. ¿Qué pasa en Venezuela desde el punto de vista económico? El que mucho abarca poco aprieta y el gobierno venezolano quiso abarcar todo. Quería ser gobierno, quería ser proveedor de luz, proveedor de teléfono, proveedor de agricultura, proveedor de petróleo, proveedor de empresas transnacionales, él quería hacer cloro, él quería hacer... Y el que mucho abarca poco aprieta y lamentablemente se le fue de las manos. Y aquí está el ejemplo, un ejemplo en el cual mis estudiantes en las universidades donde yo imparto clases, les digo que es un ejemplo a no seguir. Es un ejemplo que hay que estudiar y que lamentablemente alguien lo tenía que pasar, alguien lo tenía que vivir, y es el pueblo venezolano en el que hoy, en pleno siglo XXI, está en un retroceso en el cual se le da la espalda al proceso de globalización, en donde existen bellezas naturales que nadie las conoce, donde lamentablemente el 90% del Producto Interno Bruto depende del petróleo, entonces el otro 10% prácticamente la gente no le presta mucha atención, y lamentablemente el producto de exportación venezolano, que en estos momentos es muy rico, es lamentablemente la fuga de cerebros que se da a lo largo y ancho del mundo, porque no es Costa Rica, no es Panamá, no es Argentina, ni Colombia, es prácticamente hay venezolanos en todo el planeta, lo vemos en distintas marchas, en distintas concentraciones que han sucedido en los últimos días, y de repente ves Sydney, Hong Kong, lo ves en Israel, lo ves en Viena, en Austria, o sea, lugares que tú nunca te hubieses imaginado que hubiesen venezolanos, ahora hay colonias venezolanas. Claro, entre más cercano estás a Venezuela, a un Colombia, a un Brasil, Ecuador, por supuesto son más fáciles de llegar, Costa Rica por supuesto, pero lamentablemente ese petróleo fue sustituido por esta fuga de cerebros que ha llegado a otros países, en unos casos a aportar, por supuesto, ya sea microempresarios, inversionistas, a colocarse en la fuerza laboral de algunos países, y en otros llegan, como en Colombia, que llegan, por supuesto, con una mano atrás, una adelante, pidiendo ayudas humanitarias, y que, así como acabamos de ver el caso de Luciana, son miles de venezolanos que llegan a otras latitudes pidiendo ayuda, y no es por un tema de que lo quieren hacer, es porque lo tienen que hacer, es un verbo diferente. Giovanna, ¿qué la toma usted tomar la decisión de decir, agarro lo poquito que me queda o lo poquito que puedo pasar y me voy de Venezuela? Bueno, fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana. Mi esposo era militar activo, intentó pedir la baja y seguir los canales regulares y fue negado. Él anteriormente había recibido un entrenamiento en Rusia y sabía lo que se venía. Por no estar a favor del gobierno y en una oportunidad como que dio a conocer sus sentimientos hacia lo que estaba sucediendo con la población, se nos puso la cosa fea. Pues, o sea, él sintió que o me voy o me voy. No hay de otra. Que este es el punto que quiero rescatar, porque Luciana, la muchacha que teníamos anteriormente en la nota, nos dijo exactamente lo mismo.
El papá de Luciana por muchos años se dedicó a una empresa petrolera. El día que firmó en contra de Hugo Chávez le dijeron está despedido y nunca más encontró trabajo en Venezuela. Y entonces la mamá de Luciana con la hermana menor vive en Venezuela y el papá tuvo que salir de Venezuela y Luciana con 18 años aquí. Eso es lo que está ocurriendo, la desintegración de las familias por temas políticos. Totalmente. No es fácil, mi chiquita. Yo salí- Decir, me voy con mi bolso, que es lo único que me puedo llevar, y dejar atrás familia, amigos, dejar el país. Totalmente. Nosotros, bueno, vendimos las cosas que pudimos vender rápidamente. Los Y a un precio carros, además bajísimo, súper, porque nadie puede pagar lo que cuestan las con cosas. 7 meses de embarazo, con una niña de 10 años, y dejar la casa como que si uno sale a unas vacaciones. Nosotros no teníamos la cultura del migrante, nosotros era de salir a vacacionar a cualquier parte, pero jamás pensar de que íbamos a dejar el país, y menos en la situación de salir de esa manera tan rápida. Entonces todo pasó como muy rápido, llegué con 7 meses de embarazo aquí, igual arriesgándome a mucho. Mi doctora en Venezuela, mi ginecostetra, me ayudó haciéndome un informe falso para poder pasar la frontera y bueno, cuando llegamos aquí fue como que llegamos, nunca habíamos venido a Costa Rica, aunque habíamos viajado a otros países a hacer turismo. Costa Rica nunca habíamos venido, pero solamente el saber de que Costa Rica no tenía ejército, eso fue lo que nos trajo a Costa Rica. Y bueno, y aquí estamos. Ya mi niño tiene 4 años, mi microempresa se llama Tico Solano por él, por Tico, y Solano por venezolano. Y no ha sido fácil para mi familia, como para muchas familias de venezolanos que han venido con una maleta llena de ilusiones y de esperanza y con muchas ganas de salir adelante y de poner a Venezuela en alto y aportando al país donde uno está, porque juntos todos crecemos. Bueno, estas historias, la verdad, yo tengo corazón de pollo, ustedes saben, y a mí en lo personal me llegan mucho, porque si nosotros nos ponemos a escarbar un poquito en la vida familiar, en el árbol genealógico, vean, señores, nos damos cuenta que en Costa Rica gran cantidad de la población venimos de migrantes. Y póngase usted a pensar que la cosa aquí en Costa Rica se ponga fea y que de un momento a otro usted tenga que agarrar las 4 cositas que tiene, venderlas al peor de los precios, recoger esa plata y salir con su familia. No es tan fácil. A mí, y lo comentaba yo fuera de cámaras ahora, aquí en Grupo Extra me mandaron a Colombia hace algún tiempo, hace aproximadamente 3 años, a hacer unos reportajes y me encontré un colega venezolano que en el último día de gira no fue con nosotros y me dijo que es que él se había tenido que adelantar para ir a buscar acetaminofén y pañales desechables para su mamá que tenía 5 años de estar encamada y que en Venezuela no encontraba acetaminofén, que aquí usted hasta en la pulpería encuentra, y pañales desechables. Entonces, cuando uno ve que un país y que su gente está sumida bajo esas condiciones, a uno verdaderamente lo pone a pensar. ¿Cómo cambió su vida familiar, su entorno a raíz de este fenómeno político? O sea, ya no se podrían, no sé, a lo mejor dar los gustitos que antes se daban, como ir de vacaciones, por ejemplo, exacto, que bien sí. usted lo No, mencionaba. no. Y no solo por un tema de dinero, sino por un tema de seguridad, además. Claro, no, totalmente. O sea, la vida en Venezuela fue cambiando muy rápido, o sea, a nivel de inseguridad, a nivel de alimentos, o sea, ya en Venezuela todo era un caos. O sea, si necesitabas un repuesto para tu vehículo, no lo encontrabas, o sea, era todo. Entonces todo fue como que sumando. Cuando decidimos salir, mi madre me dice y mi padre me dicen, sí, vete, era la primera que iba a salir de mi núcleo familiar como tal, y dice, sí, váyanse, porque no puedes dejar a tu esposo solo y él aquí no puede estar. Entonces, váyanse, cuentan con todo nuestro apoyo, Dios lo va a acompañar, no tengas miedo. Yo con 7 meses de embarazo, yo era puro un mar de llantos porque, o sea, no sabía qué me deparaba. Y la trayectoria, porque nosotros salimos de Venezuela en avión, pero hasta Panamá y luego por carretera en autobús a Costa Rica.
fue súper difícil llegar y sin conocer el país, sin a nadie y dormir en el piso con 7 meses de embarazo. O sea, fue muy duro para mí y para mi hija y para mi esposo, pero esto nos fortaleció mucho como familia, como seres humanos aprendimos demasiado. Hoy en día doy gracias a Dios, doy gracias a Costa Rica, doy gracias a mi familia y a todos estos venezolanos, amigos, que ahora se han convertido en familia, que nos tendieron una mano cuando más lo necesitábamos. Hoy tengo a mi mamá, a mi papá y a una hermana aquí conmigo. Mi esposo también tiene a su mamá y a un sobrino. Y poco a poco hemos ayudado a la familia que más ha necesitado. Daniel, esas historias se repiten y no solo en Costa Rica, en el mundo se están repitiendo. Mira, las historias más sorprendentes, aparte de la de Johanna, son historias donde el venezolano que está acostumbrado a un clima muy similar al de Costa Rica tiene que ir a un Montreal o tiene que ir a un Inglaterra o tiene que ir a un Sydney, y estoy hablando lugares donde hay 4 estaciones y bueno, y que cada estación es bien marcada. Esas son cosas que uno tiene que ir, pero la recomendación que uno siempre les da a todas las personas que van a salir es llevar por delante la humildad de que tienes que saber adaptarte donde estás llegando, tienes que ir con la cabeza bien alto, que vienes a nutrir a un país y que hoy eres tú y puede ser mañana otro. Entonces siempre tener ese corazón de bondad de ayudar a la gente, o sea, no darle la espalda. A veces uno cuando llega a lugares, siempre ese sentimiento, en este caso venezolano, te une con otros venezolanos y uno lo que da siempre es esa mano a dar información, dónde quedan las cosas, porque a veces uno no sabe ni dónde queda un banco. Y uno va y dice, y si llegas a un país como Costa Rica, donde es más fácil porque tienes un español como lenguaje común, es diferente a cuando llegas a un Hungría o cuando llegas a un Israel, donde en realidad no sabes ni qué comer. Entonces, a todas las personas que nos están viendo hoy, crean, salir, tomar esa decisión de un país que es espectacular, que en algún momento fue el puntal de desarrollo de América Latina en los años 70, que se le llamó la Venezuela Saudita, donde la gente no tenía ni que buscar empleo porque la gente lo buscaban a uno en la universidad, como le hicieron a mi papá. Ya esa Venezuela lamentablemente pasó a estar en los libros y que hoy hay una Venezuela completamente diferente y que por supuesto todos queremos que vuelva a haber ese cambio, pero ese cambio a la que en algún momento tuvimos antes del año 98. Yo les quiero agradecer el que hayan compartido sus experiencias. Hoy por lo menos de Daniel conocimos otra parte que los televidentes desconocían, pero igual de rica. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por a ustedes acompañarnos, por invitarnos. para servirles. ¿Quién es Juan Guaidó? Mucho se ha estado hablando de él. Un diputado joven que hasta hace algún tiempo apenas si lo conocían en Venezuela. Sin embargo, logró robarse los titulares de los principales medios de comunicación del mundo. A continuación, su historia. Juan Gerardo Guaidó Márquez nació el 28 de julio de 1983 en La Guaira, Estado Vargas. Formación académica, ingeniero y político, diputado del partido Voluntad Popular. El 11 de enero del 2019 anunció que asumiría la responsabilidad del artículo 233 de la Constitución para convocar a nuevas elecciones nacionales. Un joven diputado de 35 años que hasta hace poco era conocido en su país y desconocido totalmente en el mundo. Sin embargo, tuvo las agallas y se adueñó de los titulares de los principales medios de comunicación del globo. Con una normativa constitucional, Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela, posición que además generó la reacción y el apoyo no solo de la Casa Blanca, también de gran parte de la comunidad internacional. Salvador Padilla, analista político, bienvenido, usted de la casa. Gracias. Salvador, empecemos por la decisión de Costa Rica de reconocer a Juan Guaidó y además ya se presentaron credenciales de la representación venezolana
en Costa Rica recientemente, la decisión que toma el país. Gracias, Alex. Un placer estar nuevamente en Extra. Sí, la decisión de Costa Rica se explica por varias aristas. Costa Rica, bueno, siempre ha tenido una postura a favor de los derechos humanos, de la no violencia, de la no represión, ¿verdad? Entonces podríamos decir que está entre el inventario de puntos o de ideales o de objetivos de política exterior que tiene el país. Esta decisión no era fácil anteriormente, no era fácil en anteriores gobiernos por diferentes razones. La primera fue que en el auge del chavismo, digamos que a través de los petrodólares que tenía el gobierno venezolano, en el auge internacional que llegó a tener el gobierno bolivariano, pues Costa Rica también tenía cierta influencia, ¿verdad? Recordemos Petrocaribe, que también Costa Rica pues recibía petróleo, y eso dificultaba una postura quizá más fuerte como la que se ha adoptado ahora. Igualmente lo hacía el hecho de Alunasa. No sé si recordamos esta fábrica de aluminio que es propiedad, o era propiedad porque ya está casi que cerrada. El año pasado despidieron a la mayoría de los empleados. Recordemos que Alunasa pues también era una forma con la que Venezuela decía, pues no te metas mucho conmigo porque yo soy dueño de una empresa que da más de 340 empleos en tu país y pues no es conveniente que tomes una decisión de este tipo, ¿verdad? Entonces, si bien Costa Rica emitió diversas condenas sobre la represión que ejercía el gobierno venezolano, pues hasta ahora llegamos a un punto tan alto en el que es casi romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Tácitamente es eso, donde Costa Rica le dice no vamos a reconocer a tus diplomáticos y vamos a reconocer los del llamado presidente de la transición, el señor Guaidó, ¿verdad? Entonces por ahí podemos entender. Además hay otro aspecto que facilitaba esta decisión, y es el hecho de que Costa Rica ahorita en su embajada ahorita actualmente solo tiene digamos que funciones administrativas, ¿verdad? No tiene embajador nombrado, no tiene a diplomáticos acreditados. Actualmente creo que la Cancillería designó a uno, pero todavía no ha salido al país, y según escuché por el gobierno, están pues valorando el hecho de que si es conveniente o no que vaya, a sabidas cuentas de que Costa Rica pues ya no está reconociendo. En este caso, Venezuela podría tomar medidas como no reconocer a la embajada nuestra en ese país, que no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque no creo que Venezuela se arriesgue, porque tendría que reconocer a las más de decenas de países a nivel mundial que han pues dicho no reconocido, que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, pues no es una decisión tan fácil, porque en estos casos en la diplomacia se puede aplicar la reciprocidad. No creo que Venezuela lo llegue a hacer por esto, ¿verdad? Entonces parece ser que Costa Rica pues tomó una decisión firme. Recordemos además que tenemos un canciller que fue también, fue juez de los organismos de derechos humanos interamericanos, y inclusive le tocó informar sobre causas de este tipo, conoce muy bien la situación de derechos humanos, y pues todo se alineó como para que Costa Rica tomara una posición firme y vehemente con respecto a Venezuela. Ok. Un artículo de la Constitución Política es quien faculta a Juan Guaidó proclamarse de alguna forma presidente interino de Venezuela. Vemos el apoyo internacional casi que de inmediato, ¿cierto? Sobre esta nueva figura en Venezuela. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Bueno. Eso faculta, no sé, de repente que se presenten elecciones y demás. ¿Qué sigue? ¿Qué? Aquí pueden suceder varias cosas, ¿verdad? La primera es pues la que todos esperamos, y es una solución pacífica. Lastimosamente, bueno, o como debería ser en ambientes democráticos sanos, diferencias, polarizaciones de este tipo deberían resolverse a través de elecciones limpias, ¿verdad? Lastimosamente este no es el caso en Venezuela, porque pues sabemos que todos los órganos del Estado, incluidos los que deben garantizar elecciones limpias en Venezuela, pues están tomados por el gobierno de turno. Entonces es muy difícil pensar que unas elecciones organizadas por el mismo órgano electoral pues vayan a tener un resultado distinto, ¿verdad? O vayan a ser válidas. O vayan a ser válidas, legítimas. Internacional. Exactamente. Más bien yo estaría pensando que en el mejor de los escenarios pues deberían convocarse a elecciones, pero con buenos visores internacionales, y obviamente pues... Lo que pasa es que el sistema, Salvador, está tan dañado en Venezuela
que aún así con el mundo observando Venezuela llevar a cabo unos comicios, a mí no me da confianza. Es exactamente, es muy complicado, la otra de las cuestiones que puede pasar, el otro escenario sería pues que el mismo pueblo venezolano, a través de sus militares, que ahorita son los que ponen la balanza en uno en otro. A mi perspectiva, son los mandos militares los que deciden quién tiene el poder o no, y ahorita los militares están con el presidente Maduro. Mientras esto se mantenga, pues Maduro va a tener, tal vez no tenga la legitimidad afuera, pero mantiene el control del Estado, perdón, a lo interno. Entonces, vemos que eso no puede cambiar. Y la otra, que también en lo personal me parece que, pues que no, y hay que considerarla, es una amenaza que puede suceder, y es pues ya una postura más agresiva por parte de los Estados Unidos y que decida intervenir militarmente. Ahorita Estados Unidos, pues en el mismo juego político que está jugando, ¿verdad? Vemos cómo, pues lastimosamente también Venezuela está siendo presa de un juego geopolítico entre China y Rusia, aliados de Venezuela, Estados Unidos por otro lado también velando por sus intereses en la región, mandando un mensaje también importante, y esto me parece que es clave, ¿verdad? De que quiere volver a tener el protagonismo en Latinoamérica, y que esto es una opción para hacerlo, es una opción de Trump de decir que él sigue mandando, pues... Que por cierto, esta semana el presidente norteamericano, durante su visita a la Universidad Internacional de Florida, reafirmó su compromiso de apoyo a Juan Guaidó, que esto es importante porque evidentemente minutos después de que el presidente Trump dio su discurso, Nicolás Maduro desde América del Sur también estaba respondiendo. Me interesa su punto de vista, Salvador, con el tema financiero, con el tema del estado financiero en Venezuela, porque vemos que ya el Reino Unido dijo, señor, usted ya no saca más dinero de los bancos, de mi territorio, y eso evidentemente le va cerrando portillos a Maduro. Claro, se lo cierra, y es una manera pues también de asfixiar al régimen, porque efectivamente le decomisan oro en Londres. También Estados Unidos le congela cuentas del Estado, tanto como a funcionarios como al Estado mismo, y pues esto preocupa, y no solo preocupa a Venezuela, preocupa a países como Rusia, que también Venezuela mantiene deudas con Rusia, y que en dado caso de que se cae este gobierno, ha sucedido en otros conflictos en el que el gobierno dice, pues esa deuda fue adquirida con un gobierno no democrático, con un gobierno usurpado, entonces no voy a reconocer esa deuda. Esa es una de las preocupaciones por las cuales Rusia está tan pendiente de este conflicto. Entonces sí, efectivamente son medidas que está utilizando Estados Unidos para desestabilizar, y además no solo se le quitó el dinero, lo puso en control de Juan Guaidó, y eso le da pues a Guaidó casi que financiamiento ilimitado para hacer todo, pues toda la política que tiene que hacer, los movimientos sociales que está organizando, la ayuda humanitaria, que ahora vemos cómo pues hay esa pugna de si debe ingresar o no la llamada ayuda podrida por el gobierno, la otra los opositores llamando a que debe ser. Inclusive ahora también veía que Rusia, que Venezuela dijo que Rusia les iba a donar, pero que ellos le iban a pagar 300 toneladas, ¿verdad? Como diciendo, pues si ustedes si ustedes consiguen esta ayuda de Estados Unidos, nosotros la conseguimos de Rusia. También ellos están organizando un concierto en la frontera, y ya salieron pues artistas que están del lado del chavismo a hacer su concierto, están convocando una manifestación. Entonces vemos que hay una crispación social muy fuerte, ¿verdad? Que no es sana, que debería resolverse en una democracia normal, pues a través de elecciones, y vemos que en este caso es muy difícil, y como le digo, pues hay varias salidas. Ojalá que esa fuera la mejor, o que los militares tomaran conciencia de esto y tomaran la decisión pues de dejar de apoyar, o la intervención militar de los Estados Unidos, que esperemos, que me parece que sería un error. Y creo que Costa Rica, ayer vi a la Cancillería que sacó un comunicado diciendo que ellos apoyaban el régimen de transición de Juan Guaidó, pero que jamás una intervención militar. Creo que esa es una buena posición. Y otra lectura que hay que hacer también, muy importante, ya que bajamos el tema a Costa Rica, es recordar, ahora que oía a los analistas que me precedieron, recordar lo que fue el 98. En el 98, pues efectivamente, escándalos de corrupción en los dos partidos que gobernaban Venezuela,
viene alguien que le promete a la gente, un profeta que dice que va a acabar con la corrupción, que va a acabar con esto, prácticamente destruye el sistema de partidos establecido en Venezuela y asume el poder y al final se transformó pues en todo lo que parecía que era alguien que venía a darle poder pues a las clases populares, al final degeneró en un régimen como este que terminó pues asfixiando los derechos humanos y las libertades de las personas, ¿verdad? Para ir concluyendo, Salvador, una vez que concluya este proceso, que va a ser un proceso muy largo, Venezuela no se va a restablecer en 1 año ni en 2 años, va a ser un proceso muy lento, porque para empezar es un país que tiene que perdonarse entre sí, que tiene que incluso entre los mismos venezolanos, porque vemos una polarización ahí bastante interesante. Es un país que se tiene que reinventar a partir de la experiencia vivida y va a ser un proceso que se tomará su tiempo, que no es así como que llega un nuevo presidente y que de inmediato las cosas se van a resolver en Venezuela. Va a ser un proceso que va a tener que estar acompañado de muchísima paciencia y ojalá que se resuelva en beneficio de quienes hoy habitan Venezuela. Ya basta de tanta hambre en Venezuela, ya basta de tantas mujeres llorando sus hijos inocentes, ya basta de tantas familias destruidas y separadas por este modelo político que en nada ha favorecido el país y del cual nosotros no estamos exentos. Por eso hay que conocer por quiénes votamos y a quienes llevamos a los poderes del Estado. Porque como decía el analista anterior, con elecciones libres se llevó a Hugo Chávez hace 20 años y esto es lo que ha dejado a su paso un modelo que en otros países no funcionó y no tenía por qué funcionar en Venezuela. Un proceso muy lento, Salvador. Sí, así es. Va a ser un proceso duro. Sobre todo tiene que haber un proceso de reconciliación nacional muy grande, ¿verdad? Y acabar con esos, sobre todo con esos discursos de que si no estás conmigo sos el enemigo, sos el vendepatrias, el ladrón, el que está con la derecha, el fascista. Acabar con esos discursos que yo creo que a nivel de democracia pues no son sanos, ¿verdad? Y de los cuales, como bien lo dijiste, Alex, no estamos exentos como país, caer en esos discursos de odio, de polarización fuertes que no son dañinos. Y sí, van a venir, pues, es un cambio de modelo, efectivamente, pues el modelo venezolano, por las razones que sean, de las cuales se podría hablar un programa entero, pues se agotó como está concebido actualmente y tal vez lo mejor sería, pues, este cambio de modelo que se venga va a ser drástico e implicará pues muchos sacrificios y además recomponer una economía que también se ve afectada por la expulsión de migrantes que tuvo Venezuela, ¿verdad? También tratar de repatriar a todos esos pues cerebros médicos, claro, abogados de diferentes profesiones que tuvieron que dejar el país por este conflicto. Nadie debería dejar su país por diferencias políticas y ya solo eso pues habla de que el régimen en sus últimos tiempos no estaba garantizando pues la libertad, la independencia de poderes y los derechos que debemos tener todos los ciudadanos de un país. Salvador, y a veces creemos que el tema de Venezuela es un tema muy lejano. Nos afecta a todos. Nos afecta. Como bloque. Nos afecta a todos porque vemos las oleadas migratorias también y no es de que la migración, como lo dijeron anteriormente en el programa, este es un país de migrantes, ¿verdad? Sí, pero debe ser una migración pues no forzada, debe ser una migración planificada, es decir, de una buena forma y creo que, como lo digo, que alguien tenga que salir de su país por motivos políticos pues siempre es doloroso. No me queda más que agradecerle. Hoy usted tiene herramientas para poder hablar del tema y eso es lo que queremos con este programa especial, Historias Extra, edición Venezuela. A la colonia venezolana en nuestro país, el abrazo, estamos con ustedes, estamos con la paz, con la libertad, con la justicia, porque eso debería ser el tema que mueve al mundo. No creamos a los costarricenses, yo los exhorto, no creamos que eso a nosotros nunca nos va a pasar, nadie está exento de que eso ocurra. Vivamos la democracia, vivamos la paz, aprendamos
a votar, a elegir los gobernantes, pensemos en nuestro voto. Yo creo que eso es un tema que no debemos tocar cada 4 años con motivo de las elecciones. Creo que es un tema que como democracia nos debe mover, conocer de ideologías, conocer a quién estoy poniendo en los poderes de la República, porque de eso va a depender su libertad y mi libertad y la libertad de sus hijos y de su familia. Por su atención, no me queda más que agradecerle, invitarle para que nos acompañe en una próxima edición de Historias Extra, próximo jueves, 7 de la noche, aquí en el Canal del Pueblo. Hasta entonces.